Bueno, después del cautiverio viene lo que conocemos como el tiempo de la restauración. Recuerde usted que les decía que el profeta Daniel estaba allí en la cautividad en Babilonia y él tenía cierta cercanía con el gobernante de Babilonia. Muy cerca del gobernante, del rey babilónico. Daniel era consejero, era asesor político y estratega de ese rey. Dios lo había ubicado allí para que su pueblo se fuera beneficiado por esa relación entre el profeta Daniel y el gobernante de Babilonia. Pero pasado el tiempo, el profeta Daniel escudriñaba las escrituras, leía lo que había escrito el profeta Jeremías y cayó en cuenta que llegó el fin de la cautividad, que se cumplieron los 70 años anunciados por el profeta Jeremías. Entonces Daniel se arrodilló, oró a Dios y pidió perdón por todos los pecados que había cometido su nación, la nación de Judá, durante el tiempo antes del cautiverio y aún en el cautiverio. Pidió perdón y esta oración fue tan sentida que llegó al corazón de Dios. Y Dios se movió en la manera en que Dios sabe moverse. Entonces, de los medo-persas, esa alianza entre los persas y los medos, gobernó el rey Ciro a esa nación y Dios levantó al rey Ciro para que viniera con ejércitos poderosos a destruir al imperio babilónico. Entonces llega Ciro de Persia en alianza con los medos y destruye el imperio babilónico, se toma el poder y la autoridad en Babilonia e inmediatamente Dios mismo toca el corazón del rey Ciro y el rey Ciro termina diciendo que es necesario que la nación de Judá, cautiva a Babilonia, regrese a su nación y a la ciudad de Jerusalén. Y no solo eso, sino que firma decretos en los cuales ellos deberían traer mucha madera y las naciones por donde pasaban tenían que proveerles alimento y sal para que ellos llegaran con materiales para reconstruir a esa Jerusalén que fue destruida por los babilonios. Ese Ciro, usado por Dios, lanzó decretos en favor de los judíos para que regresaran 536 años antes del nacimiento de Jesucristo a la nación de Jerusalén. Ahora, cuando vienen caminando, dirigiéndolos Zorobabel y Josué al mando de ellos, y más tarde se les uniría Nehemías y Esdras, vinieron a traer la nación de regreso a su pueblo. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, la tristeza les aumentó más. Venían contentos en el camino de regreso, pero cuando ven que la ciudad no tenía muros, que habían sido derribados los muros, que las puertas grandes habían sido quemadas, que el templo estaba destruido, entonces planean comenzar a reconstruir la ciudad y primeramente el templo. Entonces todos quisieron hacerlo, pero cuando llegaron y pisaron los límites de la ciudad, muchos corrieron a ver cómo estaban sus casas, sus hogares, y querían empezar por sus casas, sus hogares, pero Dios se enojó y les dijo que tenían que primero construir el templo antes que las casas de ellos, y después los muros para defender la ciudad, y después, por último, sus propias casas. Eso tiene un significado espectacular. Es que siempre primero debe estar Dios en primer lugar en tu vida, luego tu seguridad y luego lo tuyo. Porque ¿qué sacarías tú de construir tu casa si está a merced de los enemigos? Y por eso todos lo hicieron. Y Nehemías y Esdras comenzaron a dirigir, a impulsar con palabra de bendición a la nación de Judá, y todos trabajaron a una para reedificar el templo. Y cuando acabaron de reconstruir el templo, la felicidad inundó los corazones de ellos. Se animaron a construir los muros. Las naciones vecinas se enojaban, se disgustaban y mandaban para desanimarlos y los atacaban con armas y también con palabras para desanimarlos a que no construyeran los muros, pero guiados por Nehemías y por Esdras, consiguieron levantar los muros fortificados de la nación de Jerusalén. Y entonces hubo fiesta y gozo total, porque otra vez la nación de Judá tenía templo para servirle a Dios, para adorar a Dios, y era el testimonio de una nación fuerte y fortificada, cuidada por los muros que rodeaban la ciudad. De ese tiempo de la restauración lo leemos en los libros de Esdras y Nehemías, y también en los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Fueron escritos durante ese tiempo, y el libro de Esther,
nos cuenta cómo Dios guardó a los judíos cuando estaban en cautividad en Babilonia. Malaquías, el último de los profetas que advierte acerca del comportamiento de los sacerdotes y del pueblo, hace que Dios se enoje y calle, entre en un tiempo del silencio. Nos sobra decir que la nación restaurada comenzó a prosperar espiritual y materialmente, el gozo y la alegría estaba, pero Dios miraba los corazones, que a pesar de eso, los sacerdotes que dirigían la fe entre los judíos no estaban a la altura que Dios quería. Entonces Dios decide callar, lo que se conoce como el tiempo del silencio. Vendrían 400 años en los cuales Dios no se pronunciaría más a la nación de Judá, donde no habían profetas que advirtieran, que guiaran o que hablaran o que animaran, un silencio total de parte de Dios, porque ellos creyeron que la victoria que tenían se la merecían, cuando los humanos no merecemos nada de parte de Dios, solo misericordia de Él, solo el amor de Él. Ese tiempo de los 400 años del silencio terminaría con el anuncio del ángel que se presentó y que comienza el tiempo del Nuevo Testamento, cuando un ángel viene y desciende en Belén diciendo: he aquí os doy buenas nuevas de gozo, les dijo a los pastores que estaban ahí cuidando ovejas, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas palabras dan inicio a una nueva historia, que es el Nuevo Testamento. Hasta aquí terminamos el Antiguo Testamento. Prepárese usted para las próximas clases. Dios le bendiga.